Ministerio Internacional Marcelino Salazar presenta La Fe en Acción. Ningún proyecto humano podrá cambiar el Perú. Solo el proyecto de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios va a transformar nuestra nación. Sus ojos se le han abierto, ahora puede ver. Poder, unción, revelación. La Fe en Acción. Hasta lo último de la tierra. Con el apóstol Marcelino Salazar. Bienvenidos al programa La Fe en Acción. Soy el apóstol Marcelino Salazar y hoy tenemos como invitados especiales a Dairon Martin y a su esposa Annalí. Ellos han tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Dios los ha tocado, los ha impactado. Ellos han salido de las tinieblas a la luz de Jesucristo y sus vidas están siendo de gran impacto a la juventud de este tiempo. Dairon Martin es un músico, es cantante, él viene ya ejerciendo la música, el canto, ya hace más de 14 años desde el mundo secular y hoy está interpretando las canciones para el Señor. Dairon, bienvenido al programa La Fe en Acción. Gracias, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bueno, estamos muy contentos, mi esposa y yo, de estar acá en este programa para la gloria y honra de Dios. Annalí, un saludo para todo el pueblo de Dios. Claro que sí, apóstol. ¿Cómo están? Muy contentos a todo el pueblo de Dios que nos está viendo. Dando testimonio siempre a todos lados donde vamos para que muchos que nos conocieron en el mundo saben que ahora que hay una esperanza, porque la esperanza es Dios, es Jesús, y a nosotros nos sacó de las tinieblas para ponernos en luz. Hermano Dairon, ¿hace cuántos años ejerces la música? Hace 14 años, tengo 28 años, ya voy a cumplir 29 el mes que viene, me estoy poniendo un poco viejo ya. Y bueno, llevo la mitad de mi vida ejerciendo la música secular. Llevo de convertido en Cristo 6 años, pero firme en la roca del Señor hace 1 año y medio junto con mi esposa. Yo vine a Perú con una orquesta que se llama Dandén de salsa, desde Cuba, La Habana, Cuba. Y bueno, llegué acá por un contrato de 20 días, y en ese contrato de 20 días conocí a mi esposa, y luego nos fuimos a Cuba los dos, nos casamos en Cuba y nos regresamos ya casados, y acá empezamos a vivir una vida un poco fatigada y llena de excesos, mi esposa y yo. ¿Y qué es lo que te impactó la peruana? Lo que me impactó, nos conocimos en un canal de televisión. Yo estaba invitado por parte de la orquesta y ella también. Y nos conocimos a través de los espejos de un camarino de un canal de televisión de señal abierta acá. Y me impactó su rostro, su cara, ¿no? Fue un flechazo a primera vista. Su estatura, su tamaño. No, es que lo conocí sentado. Lo conocí sentado, yo no me hubiese conocido, pero quizás ni lo veía. Y te impactó, de ahí te quedaste, como dices, flechado. Flechado, me enamoré de ella y hasta el día de hoy sigo enamorado. Y cuando te casaste, no conocías a Cristo todavía. Cuando me casé yo recibí al Señor hace 6 años. Unos 4 días antes de venir para acá. Yeah. ¿Por qué conozco al Señor? Yo estaba en Cuba metido en todo lo que es la brujería, la santería. Tenía prácticamente un pacto indirecto con el diablo, que Dios lo reprenda a este lugar. Algunos creen que conocer de santería, de brujería, hechicería es un invento, una imaginación del hombre, que eso no existe, no es real. Pero Cuba es muy famoso por la santería. Sí. Háblanos un poquito sobre la santería. Bueno, la santería, esa maldición, porque realmente yo la considero una maldición, en Cuba está en la población prácticamente al 85%. 85%. Sí, wow. de toda la población cubana. Antes de los años 80, esa religión estaba en un 40%. 40, 30%, muy poco. Después de los años 95 en adelante, pues asciende bastante y hoy prácticamente están entre un 85 y 90% de toda la población cubana
esta religión, ¿no? Sí, es cierto ahí que dice que la gran mayoría de los artistas, los músicos, los cantantes cubanos tienen pacto con la santería. Todos. Y se menciona, por ejemplo, a Celia Cruz, que era una santera. Prácticamente todos los artistas cubanos están engañados por esto. Como dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ellos no saben que esto es una artimaña del enemigo, del diablo, que Dios lo reprenda a este lugar. Es una artimaña totalmente inventada por el diablo. Ellos piensan que eso es algo que es para bien. Y mayormente en Cuba se utiliza esta religión para sacar bastante dinero. ¿Me entiende? Para sacar bastante dinero. ¿Hacen un pacto con el diablo? ¿Cómo O sea, es la cosa? no es un pacto directo. Porque hay personas que no saben que están tratando con el diablo. A los demonios le ponen nombres de santos. Okay. ¿Me comprende? O sea, a Santa Bárbara le ponen Changó. Lo sincretizan. Porque estos santos son africanos. Los africanos trajeron a estos santos a Cuba y los cubanos blancos no dejaban que ellos ejercieran esa religión. Y para camuflar la religión, pues los sincretizaban con los santos españoles. Entonces, al santo español Santa Bárbara le decían Changó, a la Virgen de la Caridad del Cobre le decían Ochún, a la Virgen de la Merced le decían Opatalá. Y entonces, estos Ochún, Opatalá, Changó, son nombres de demonios. Pero ellos no lo saben. Demonios africanos. Demonios africanos. Pero ellos no lo saben. O sea, los cubanos no saben. Para ellos son santos, son idolatrías, sincretizaciones. Y entonces, inclusive la persona adopta a este santo en su cuerpo. Cuando dicen, yo me voy a hacer santo, yo me voy a hacer Ochún, o yo me voy a hacer Opatalá, o tú te vas a hacer Changó. Ellos se hacen ese santo y el demonio pues entra personalizadamente dentro del cuerpo. Wow, tremendo. Y tú estabas en ese Yo me iba a hacer uno de estos demonios que se llama Ochún. O sea, tú adorabas a Ochún. Exacto. Yo adoraba a Ochún y yo era hijo de Ochún. O sea, en esa religión a mí me decían, tú eres hijo de Ochún. Hay personas que por una investigación ahí, de un rito, te dice, tú eres hijo de tal o de tal o de tal. En este caso a mí me salió, yo era hijo de Ochún, iba a adoptar ese santo y me iba a costar hacerme ese santo $800. Me iban a sacar $800 de mi bolsillo para hacerme ese santo. O sea, es una sacadera de plata increíble. El santo que más cuesta hacerse ahí se llama el Eguá y cuesta como $2000. Wow, qué tremendo. Qué tremendo testimonio estamos escuchando de Dairon Martin. No se mueva, manténgase en sintonía. Una pausa y retornamos. Ya vuelve. La fe en acción. Hasta lo último de la tierra. Una palabra te hace reflexionar, te alegra el alma o hace una lágrima salir. Una palabra puede cambiar tu vida. ¿Por qué te quieres morir si al otro lado de tu enfermedad está la salud que tú estás esperando? Después de la tormenta está la bonanza. Si deseas escuchar una palabra de parte de Dios, visita el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Ven y forma parte de nuestra gran familia. Los apóstoles Marcelino e Iris Salazar te esperan con los brazos abiertos todos los domingos a las 5 de la tarde en la avenida Nicolás de Piérola 423, Cercado de Lima, Excine Portofino. Te esperamos. Dice que a él le habían metido un balazo, no podía caminar y andaba con esas cosas. Gracias, Señor. No veo, veo. ¡Oh! ¡Sus ojos se le han abierto! ¡Ahora puede ver! Se agitaba cuando corría, pero hoy lo puede hacer. Crean en el grande. Regresamos con La Fe en Acción. Hasta lo último de la tierra. Estamos con el testimonio de Dairon Martin y de su esposa Analí. Estamos con ellos entrevistando la forma como Dios los sacó de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Dairon, cuéntanos cómo
conociste a Jesús? Bueno, fue en una circunstancia que yo no sabía que iba a recibir a Jesús, no sabía. Lo que pasa es que cuando yo me caso con Anneli en Cuba toda la medicina es gratis, todo no se cobra, los análisis, nada que ver con hospitalizaciones, etc. Y entonces Anneli me da la idea, ¿por qué antes de venir a Perú a vivir no te haces todo un chequeo general y te sale gratis? Y acá sale pagado, ¿no? Todo un chequeo general. Y así hice, pues me hice, aprovechando que mi mamá trabajaba en un hospital, le dije, mamá, quiero hacerme un chequeo general antes de irme a vivir a Perú. Y ella consiguió rápido todo para que me hicieran el chequeo general. Y me hice todo un análisis de todas las enfermedades, ¿no? Y me dio positiva la hepatitis B, que es la más peligrosa. ¿Y tú no sabías que tenías eso? No, les sigo comentando. Y cuando me sale positiva la hepatitis B, yo dije, ¿y ahora cómo voy a hacer? Dios mío, no me puedo ir para Perú. Ay, Señor, ¿qué es esto? Y me deprimí mucho. Y entonces en la noche, yo me comunicaba todas las noches con Anneli, medio de internet, y le dije, bueno, mira, te voy a decir la verdad, me salió positiva hepatitis B. Y ella se encolerizó mucho, bueno, ahora te quedas en Cuba, esto y lo otro. Y ya no vengas, y bien, ya terminamos. Y yo me había casado con ella inclusive. Y entonces me deprimí, pero bien, bien horrible, mucho, me afectó mucho emocionalmente esa noticia. Y entonces, por casa de mi abuela, en otro distrito, me puse a caminar por las calles. Y siempre yo veía de niño una iglesia cristiana grande, grande. Era una iglesia pentecostal y de niño me burlaba de los hermanitos y todo, pues, los hermanitos y todo. Y estaba paseando por la calle y miro delante de mí esta iglesia y al costado vivía el pastor de esta iglesia. Tocó la puerta porque no había nadie, me recuerdo que era de mediodía, y toco la puerta de la casita de al lado. Y justamente, gracias a Dios, me sale el pastor de esa iglesia. Y yo le digo, ¿usted es el cura? Y no sabía, pues no. Pensé que era el cura que estaba dirigiendo la Claro, iglesia. totalmente. Y nada sabía yo de la iglesia, de la iglesia pentecostal, de la iglesia cristiana. Entonces yo pensaba que todas eran lo mismo, pues, ¿no? Y yo le dije, buenas, ¿usted es el cura? Sí. Dice, sí, mijo, yo soy el pastor, me dice. Y entonces, le dije, mire, yo estoy muy triste, estoy muy decepcionado. Lo que pasa es que yo me casé con mi esposa y me tenía que ir a vivir a Perú y ahora me hice un análisis y me ha dado positivo el virus de la hepatitis B y eso es lo más peligroso. Y bueno, estamos decepcionados, mi esposa, yo, y ahora no sé si me vaya a Perú a vivir. Y me dice, déjame orar por ti, hijo. Y empezó a orar por mí este pastor y me dice, ¿tú en estos momentos quisieras recibir a Cristo en tu corazón? Yo le digo, sí, lo que sea. Lo que sea. Entonces me dijo, repite conmigo esta oración. Y me hace la oración de entrega al Señor. O sea, ahí fue donde te entregaste a Cristo. Exactamente, unos 4 días antes de venir a Perú. Y ahí... Entonces, me hace la oración de entrega ahora por mí. Y me dijo, ándate, y ten fe en el Señor. Así me dijo nada más con estas palabras textuales. Literalmente, bueno, sentí una paz increíble en mi corazón, tenía un bálsamo de aliento en mi alma, estaba totalmente lleno de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y entonces, regresé a mi casa, me fui de casa de mi abuela, regresé a mi casa en la noche y mi mamá había llegado del hospital. Al otro día, me dice mi mamá cuando llega del hospital, estoy feliz, me dice. ¿Qué? O sea, que yo estoy enfermo y tú estás feliz. y enfermo de peligro. Me dice, sí, estoy feliz. Pero cuéntame tu felicidad, yo también quiero estar feliz, pues. El problema es que no estás enfermo. ¿Yo qué? ¿Cómo que no estoy enfermo? ¿No me estás diciendo que el análisis que dio positivo, que tengo hepatitis B? Sí, el problema es que el líquido de prueba que da positivo o negativo los análisis estaba vencido y habían equivocado el análisis. O sea, estás negativo. O sea que Dios usó esa para llevarte prácticamente a la experiencia de tu salvación. Amén. Así lo pienso, Claro. así lo creo.
yo le pedí mucho a Dios ese día y ese día recibí a Cristo. Dios utilizó eso para que yo recibiera al Señor en mi corazón. Claro, porque no hay casualidad, todo tiene propósito, ¿no? Por supuesto. Dios permitió eso. Las casualidades son las justificaciones de, Claro. de los paganos y de los incrédulos. Y ahí viajaste a Perú y le contaste a Annalí tu experiencia con Cristo y todo ello. No le conté porque simplemente no sabía qué cosa era haber recibido a Cristo en mi corazón, pero ya tenía el Espíritu que moraba en mí. Entonces llegué a Perú, no tenía un seguimiento espiritual, no sabía qué. O sea, yo esto lo vi O sea, como no cosa de Dios. No sabías que de ahí que seguía. Exacto. O sea, No antes sabía entregaste a qué Cristo. seguía. Claro. No recuerdo, creo que el pastor no me dijo que congregara, o sea, simplemente recibí a Cristo y ahí quedó nomás. Llegué a Perú y seguí mi vida muy normal. La conocí a ella y bueno, ella que cuente también un poquito qué pasó. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo viví acá, pues era conocida acá, yo fui porrista del Sport Boys, trabajaba en marketing, venía de vivir de Estados Unidos y también me iba a casar. Estaba yo, antes de conocerlo a él, terminé una relación, me iba a casar, me iba a ir a vivir a Estados Unidos. Yo acá pues estaba en mi punto cúspide de la fama cuando me caso con él. Entonces para esto pues los trabajos de fin de semana, de animaciones, actuaba también en una obra de teatro. Llevaba junto con las fiestas, droga, alcohol, todo eso sumaba. Eso era pues desde el día martes hasta el día domingo. ¿Tú fumabas droga? No, yo consumía cocaína. ¿Consumías cocaína? Consumía cocaína. Y junto con el alcohol. Era a veces días, hasta 3 días. El diablo te había atado con esas cosas. Así es. Desde los 18 años. 18 años. Sí, pero como se dice, cuando uno está en el medio artístico, uno se dice como solamente socialmente. Es un engaño total. Porque todos los días teníamos invitación a algún lado. El martes ya era el día de tal discoteca, el miércoles tocaba en algún lado, el jueves a algún lado, era así. A mí hasta me decían, había una discoteca, se llamaba El Tumbao, me decían, Sor Annelí del Tumbao, patrona de las salsotecas. O sea, con eso abrió todo. Todo, hasta apelativo me pusieron. O sea, la gente de ahí mismo, ¿no? Bueno, qué tremendo cómo Dios te ha roto esas cadenas y te ha sacado de las tinieblas. Una pausa, no se muevan, ya retornamos, esto está tremendo. Ya vuelve la fe en acción hasta lo último de la tierra. Dice que a él le habían metido un balazo, no podía caminar y andaba con estas cosas. Gracias, Señor. No lo veo. ¡Oh! Sus ojos se le han abierto, ahora puede ver. Se agitaba cuando corría, pero hoy lo puede hacer. Crean en el grande. Mi nombre es Víctor Herrera Marín. Fui un alcohólico, drogadicto y con una vida delincuencial en el pasado. Mi vida transcurrió una vida de desorden moral, ética, una vida, como se llama, de todos los pecados que usted puede imaginar. Pero un día en el año 97 conocí al Señor y mi vida cambió. Regresamos con la fe en acción hasta lo último de la tierra. Estamos con Dairon Martin y su esposa Annalí. Estamos con ellos escuchando su testimonio. Annalí, cuéntame, ¿cómo fue tu matrimonio sin Cristo? ¿Cómo fue? Bueno, entonces como mi vida era llena de excesos, yo tenía que acostumbrarlo a él a mi ritmo de vida, porque él venía de fuera y tenía que vivir mi misma vida. Y yo lo llevé a él, yo lo conduje a él a la droga y al alcohol. Y empezaba pues diariamente por todas las reuniones y trabajo, pues después del trabajo eran las fiestas, inmediatamente después, y el trabajo era diario. Y bueno, era ya, empezamos a pelear, empezaban las peleas, la desesperación, porque después de cuando uno se droga, pues uno se siente con sentido de culpa al día siguiente.
es terrible. Y empezaron peleas, más peleas, más peleas y más peleas, hasta que vinieron ya las infidelidades de parte de él. De ahí me salí embarazada. Y él es que retorna al Señor. Pero nuestra vida estaba caótica, separaciones, era una competencia, gritos y más gritos. Yo lo único que pedía siempre, yo recuerdo, era esto: Señor, si tú te acuerdas de mí en algún momento, yo no había recibido a Cristo. Si tú te acuerdas de mí en algún momento, yo lo único que te pido es una tarde en paz y tranquilidad con mi esposo al lado. Lo único que te pido, no te pido más nada, porque yo tenía dinero, tenía fama, tenía lujos, tenía absolutamente todo, pero eso no me llenaba absolutamente. O sea, había un vacío ahí que no llenaba nada de estas cosas. Todos los días yo lloraba. No había día que yo no llore. Yo vivía afligida completamente y tenía que dar otro rostro cuando salía en la televisión. Claro, para actuar mostrabas un rostro diferente, aunque por dentro te estabas muriendo, te estabas secando ahí. Así es. Dairon, ¿y cómo restauran el matrimonio? Ya te fuiste infiel a tu esposa, y tu esposa está clamando a Dios que haya un milagro en su vida. ¿Cómo vuelves a restaurar tu hogar? Bueno, en sí, el matrimonio, desde que nos casamos, que empezamos a vivir acá, nuestra vida de excesos nos conducía a muchas cosas negativas. A raíz de las drogas, del alcohol, de las juergas, fiestas y amigos, entre comillas, pues empezó a surgir un efecto en nuestro carácter, un efecto pues secundario, pues como las broncas, las peleas. De ahí nació nuestra primera hija, y ya nuestra primera hija se estaba ganando de todas estas broncas. Empecé a serle infiel a mi esposa, ella me perdonó las infidelidades, y entonces cada vez que nos peleábamos yo me iba de la casa, prácticamente mi vida era en hoteles. No vivía yo en la casa prácticamente, porque después que nos peleábamos pues yo me retiraba a una habitación de un hotel, y cuando sucede esto, pues ya era continuo. Muchas veces quise separarme de ella, muchas veces nos separamos, hablando inclusive de separación terminal. Y bueno, por algo Dios siempre nos mantuvo juntos. Es lo que ahora lo que discernimos, ¿no? En el espíritu. Después hablamos, tú me amas, yo te amo, nos amamos. Ya nos faltábamos, antes de esto nos faltábamos el respeto mutuamente, agresiones verbales horribles, llegamos a la agresión física también. Y bueno, el diablo se mataba de la risa con nosotros, ¿no? Haciendo lo que quería. Pero para eso Dios puso siervos que empezaron a orar por nosotros, y siervos que empezaron a perseguirnos telefónicamente, a llamarnos. Y eso hizo que ustedes volvieran a Dios, los dos. En este momento pasó algo que no lo mencioné. Cuando ella estaba embarazada de mi hija, yo como que me reconcilio un poco con Cristo debido a las peleas que teníamos cuando ella estaba embarazada en una iglesia de Agua Viva, y entonces me sentí muy bien en esa iglesia y la invito a ella a que participe de esta iglesia. Y entonces que ella sigue comentando. Bueno, y yo lo veía que leía un librito en las noches, lo veía, y escuchaba una música relajante, ¿no? Yo, mi ignorancia, no sabía. Decía, ¿qué lees? Porque decía, ¿por qué no vienes conmigo un ratito, contentitos que estábamos, ¿no? Esos 10 minutos de contentura, sí, voy a aprovechar, ¿no? Voy a llamar a mi esposo, y que mi esposo me cambiaba por un librito. Y yo decía, ¿qué pasa acá? Y total que ese librito era la Biblia que la estaba leyendo. Y esa música relajante que le decía yo era de José Adrián Romero. Y ahí fue que me empezó a picar el bichito. Fue que me invitó a la iglesia. Y cuando yo fui a la iglesia, yo fui con miedo, con temor, ¿no? Porque yo dije, bueno, pues yo soy católica, ¿qué voy a hacer ahí? Me dijeron todo, no. No tienes nada, tú tienes que escuchar. Y ahí entregaste tu vida a Cristo. Sí, porque justo cuando estaba hablando el pastor, me estaba hablando a mí, y yo decía, ¿por qué todos le han contado mi caso? ¿No? Eso les sucede a muchos. Y me tocó mucho, y entregué mi vida a Cristo. Y
Y desde ese entonces, muchos siervos a él se encargaron de él y de mí a darnos palabra, por unos 3 años, 4 años, hasta que ya un momento, pues que aquel señor nos dijo, ya te di conocimiento, hijita, ahora tú eliges que está bien, que está mal, si te quedas por allá o te quedas conmigo, hasta ahí nomás. Y así fue. Y ahora ustedes, los dos, están desarrollando un ministerio. Así es, Están hasta que ya... viajando por todas partes. Sí, hasta que ya decidí, ya dije, yo no puedo con mis propias fuerzas. Yo dejé todo por un momento para que Dios me amolde. Porque todo, dejé amistades, dejé los trabajos, dije voy a estar con mis ahorros. Por el momento él va a estar con lo suyo. Ya veré yo, porque yo ya sabía la palabra. Sí, lo que Dios hizo contigo fue una transformación, total, un cambio. Total, inmediata, porque es bueno siempre, eso es lo que yo digo. Mucha gente me insistieron y me dan palabra, hasta que ya la palabra tuvo que salir a la luz. Y desde ese entonces, apóstol, hace 1 año y medio el Señor hizo unas cosas maravillosas con nuestras vidas. Primero nos encerró, a él le pagaban sin ir a trabajar porque justo la orquesta donde estaba con un trabajo más que cada 2 semanas. Y estábamos nosotros, pues yo me dejé todo, y un intensivo diario, enclaustrados en la casa, y nos íbamos a la iglesia, enclaustrados, increíble, y el Señor nos empezó a hablar. Ahí es donde el Señor le da canciones a él, a mí me empieza a utilizar de otra manera, me empieza a dar visión para cambiar otros tipos de trabajo. Tengo una boutique de ropa para gorditas, me empiezan las fiestas infantiles, una cosa increíble. Qué bien, sé que estás viendo la mano de Dios en favor de tu vida. Y me empieza a hacer trabajar con matrimonios, porque dimos un testimonio en un medio secular, porque el Señor nos dio el momento, y desde ese momento, apóstol, no sabe la cantidad de gente de todo el mundo que nos escribe hasta el día de hoy, increíblemente los matrimonios. Tenemos un ministerio de matrimonio, una oficina para restauración de matrimonio. Por cierto, nos pueden llamar al 336-8180. Ahí en nuestra oficina atendemos casos de problemas que tenían como el nuestro, y empezamos con nuestro testimonio a contarles a estas personas, y ellos se quieren sentir actualmente como nos sentimos nosotros. Y al final lo llevamos pues a los pastores, ¿no? Qué tremendo. Bueno, hemos estado escuchando el testimonio de Dairon y de su esposa, y en verdad hemos visto el milagro, cómo Dios ha transformado sus vidas, cómo Dios ha roto cadenas, cómo Dios los ha liberado, y hoy son ministros del Señor, son embajadores del reino, que están llevando la palabra a distintos lugares, restaurando vida, familia y matrimonio. Dairon, una palabra a los televidentes antes ya de terminar el programa. Bueno, que la única palabra que quiero decirles es que tengan fe en el Señor Jesucristo, que Él todo lo puede. Él todo lo puede, dice la palabra, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Y el que tiene fe es de agrado para Dios. Solamente agradémosle a Dios con fe, humildad y amor. Amén. Anneli, tus palabras. Bueno, que no se sientan culpables si en algún momento ustedes se retiran, tropiezan y dicen, uy, no, yo ya tropecé, ya Dios no me va a volver a perdonar. No, Dios te perdonó hace tiempo. Tienes que perseverar, buscar de Él y tratar de lo posible hasta el día que ya no estemos acá, pues ser ejemplo, ser humilde, ayudar, y sobre todo lo que uno recibe, salir a evangelizar. Ya Dios te va a utilizar de la forma de orar mucho. Amén. Qué tremendo testimonio de esta parejita, que Dios los está usando tremendamente. Dairon, Dios te sigue usando, Dios te levante. Gracias. Igual, Anneli, Dios te use como una predicadora. Amén. Veo que hay un potencial para la predicación en tu vida. Gracias. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Hasta nuestro siguiente programa. Bendiciones. Ministerio Internacional Marcelino Salazar presentó La Fe en Acción.
Ningún proyecto humano podrá cambiar el Perú. Solo el proyecto de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios va a transformar nuestra nación. Ahora veo. Sus ojos se le han abierto, ahora puede ver. Poder, unción, revelación. La fe en acción hasta lo último de la tierra con el apóstol Marcelino Salazar.